En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, vamos a compartir las lecturas del 23 de julio, martes. Éxodo 14, del 21 al versículo 1 del capítulo 15. En aquellos días Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este, que secó el mar y dividió las aguas. Los israelitas entraron en el mar y no se mojaban, mientras las aguas formaban una muralla a derecha y a izquierda. Los egipcios se lanzaron en su persecución, y toda la caballería del faraón, sus carros y jinetes, entraron tras ellos en el mar. Aquí hay algo importante que debemos notar, y es que el poder de Dios, cuando extendemos nuestras manos para orar por el hermano. Recuerden que nosotros no podemos, cuando oramos por los hermanos, no podemos poner la mano en la cabeza para orar. Eso solamente los presbíteros, los del presbiterio, los reverendos, los sacerdotes, los diáconos, los obispos. Solamente poner la mano en el hombro o a distancia levantar la mano sobre ellos y orar. Pues dice que extendió las manos sobre el mar, y el Señor hizo soplar durante toda la noche un viento fuerte del este que secó el mar. O sea que Dios hace su obra. Lo de nosotros es levantar la mano, orar por el otro, orar por el enfermo, y depende de Dios, de lo que Dios quiera, hacer lo que le pedimos. Hay que decir siempre al Señor: hágase tu voluntad. Pues ¿qué pasó? Que el Señor concedió lo que estaba pidiendo Moisés, se secó el mar. Yo no sé si ustedes han visto las marismas. Si no, googleenlo, métanse en internet y búsquenlo. Yo lo vi en España en un tiempo que estuve allá, y ustedes saben que el mar tiene, ¿verdad? Tiene el suelo del mar, pues no es plano, es irregular, ¿verdad? Entonces hay lugares que son altos, ¿sí? Y el mar, cuando sube la marea, tapa, ¿verdad? Tapa todo lo que le llaman una marisma, tapan todo el lugar, y los barcos pueden estar arriba. Pero cuando baja la marea, hay lugares que son tan altos que cuando baja la marea se retira el mar, y el barco queda como que encallado hasta que vuelve a subir la marea, y el barco vuelve a su lugar encima del mar. Cuando baja la marea, uno puede caminar sobre ese suelo, ¿verdad? Pantanoso, pero puede caminar y ve los peces ahí arriba. Se pueden quedar algunos peces allí y la gente aprovecha y cogen los peces. No sé, los que conocen de las marismas saben de qué es esto. Pues parece que sucedió esto así, en un lugar por donde pasaba el mar. Se creó una marisma, pidió al Señor Moisés orando sobre el mar, y el mar se separó, y ellos pudieron caminar sobre el suelo, pudieron caminar sobre el suelo firme. Y después, cuando subió la marea, entonces los egipcios todavía iban caminando por el medio, y entonces se los tragó. Y así pasó. Entonces, los carros y jinetes entraron en el mar. Hacia el amanecer, dice que el Señor miró desde la columna de fuego y humo el ejército de los egipcios, y sembró entre ellos el pánico. Trabó las ruedas de sus carros, de suerte que no avanzaban sino pesadamente. Dijeron entonces los egipcios: huyamos de Israel, porque el Señor lucha en su favor contra Egipto. Porque de nada vale perseguir a la iglesia, de nada vale perseguir a los judíos, de nada vale perseguir a los cristianos. Porque al final se le traban las ruedas, se le traba la vida a aquel que persigue a un cristiano por ser cristiano. Dice entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que vuelva las aguas sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes.
Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer, a la hora que subía la marea, al amanecer las aguas volvieron a su sitio, de suerte que al huir los egipcios se encontraron con ellas, y el Señor los derribó en medio del mar. Volvieron las aguas y cubrieron los carros, a los jinetes y todo el ejército del faraón, que se había metido en el mar para perseguir a Israel. Ni uno solo se salvó. Pero los hijos de Israel caminaban por lo seco en medio del mar. Cuando baja la marea, puedes caminar sobre lo seco. Eso lo vi yo. Las aguas les hacían muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de las manos de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Israel vio la mano fuerte del Señor sobre los egipcios, y el pueblo temió al Señor y creyó en el Señor y en Moisés, su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor. Y luego viene el cántico de Moisés: caballos y carros arrojados en el mar, ¿verdad? Bueno, entonces vemos aquí en una lectura más amplia cómo el Señor apoya, cómo el Señor ayuda a aquellos que le son fieles, y el destino de aquellos que están en contra de Dios, luchando contra Dios, luchando contra la iglesia, y que lo que buscan es dividir y atacar a la iglesia. En definitiva, quien ataca a la iglesia y a los cristianos, ataca a Dios. Que Dios tenga misericordia de esas personas también. Éxodo 15, alabemos al Señor por su victoria. Al soplo de tu ira las aguas se agolparon, el oleaje se irguió como un gran dique y el mar quedó cuajado. El enemigo dijo: iré tras ellos a alcanzarlo, repartiré el botín, saciaré mi codicia, empuñaré la espada, los matará mi mano. Pero sopló tu aliento y el mar cayó sobre ellos, en las temibles aguas, como plomo se hundieron. Extendiste tu diestra y se los tragó la tierra. Tú llevas a tu pueblo para plantarlo en el monte que le diste en herencia, en el lugar que convertiste tu morada, en el santuario que construyeron tus manos. Allí nos lleva el Señor, nosotros que somos su pueblo. Recuerden, cuando enseñen al Señor este texto, ¿verdad? Que Dios también tiene compasión de los egipcios. Tengan en cuenta también que los egipcios, que las personas que atacan a los cristianos, también son hijos de Dios. Aquellas personas que hacen atentados contra la iglesia, que hacen atentados en templos, que matan cristianos por el fundamentalismo religioso o el ateísmo, también son hijos de Dios. Y entonces, a la hora de catequizar, no podemos mostrar una alegría por la destrucción de los enemigos de Dios. No podemos mostrar una alegría y un gozo por la destrucción de los egipcios. Porque Dios ama tanto a unos como a los otros. Dios hace caer su lluvia y hace brillar el sol sobre justos e injustos. Aquí tenemos el Evangelio, Mateo 12 del 46 al 50. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: oye, ahí afuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Pero él le respondió al que se lo decía: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos les dijo: estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Por lo cual, si tú eres uno de esos que te sientas a escuchar a Jesús y te esfuerzas
por cumplir sus mandatos, tú eres también parte de la familia de Cristo. Dios nos hace parte de su familia tan solo por estar escuchando la palabra de Dios e intentar cumplirla. Quizás nosotros no podemos, nosotros tratamos y Dios nos ayuda. Y el que escucha y trata de cumplir o cumple la palabra de Dios, entonces esta es mi madre y mi hermano y mi hermana. Por lo cual el Señor no está haciéndole un reproche a sus hermanos, ni está haciéndole un reproche a su madre, sino que lo está exaltando porque María cumple esto, de escuchar y cumplir la palabra de Dios. También sus parientes que escuchaban y cumplían la palabra de Dios. La buena noticia es esta, que Dios ha vencido el mal, que Dios ha vencido el pecado en Jesucristo y que Él te da la posibilidad de ser parte de su familia de sangre por la escucha de la palabra de Dios y el cumplimiento de sus designios. Que Dios te bendiga y te acompañe siempre en este día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.